Hablemos de la conclusión. Para muchos, es la sección más difícil de escribir en un artículo científico, y sin embargo, es también una de las más importantes. Es el gran final, la última impresión que dejamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo asegurarse de que sea impactante y clara? Bueno, la clave está en una estructura, y eso es justo lo que vamos a desglosar aquí. A ver, pongámonos por un momento en los zapatos de quien lee un artículo científico. Tiene el título, lee el resumen para ver si le interesa, y si es así, ¿a dónde va después? Pensemos, no es a la metodología, ni siquiera a los resultados. Exacto, va directo al final. Quieren saber el resultado, la respuesta a la pregunta de investigación que se planteó al principio. El punto crucial es que la conclusión tiene que entregar esa respuesta de manera directa, sin rodeos. Por suerte, no hay que reinventar la rueda. Existe una estructura simple pero increíblemente efectiva, popularizada por el profesor Valtenzir Zucoloto, que nos ayuda a organizar la conclusión en un formato claro y lógico. Vamos a analizar este marco. Se le conoce como el modelo de la pirámide invertida. La idea es empezar por lo más específico, el hallazgo principal, el más importante. Luego se amplía un poquito, aportándole evidencia clave que lo respalda. Y finalmente se abre por completo, conectando ese hallazgo con su importancia general para el campo de investigación. Y ojo, aquí viene lo interesante. Esta estructura está pensada para ser breve. La revista Bioresearch Technology, por ejemplo, recomienda unas 150 palabras. No se trata de un resumen de todo el trabajo, para nada. Es una declaración concisa y contundente de la respuesta. Muy bien, dejemos la teoría. Veamos cómo se aplica esta estructura en el mundo real. Vamos a analizar un par de conclusiones de artículos ya publicados para ver este modelo en plena acción. Miren este ejemplo de Pereira y su equipo. La conclusión arranca con el hallazgo principal. Clarísimo, la planta flexible es más rentable. Luego sigue con la interpretación, que la rentabilidad depende de la tecnología, y cierra con la contribución más amplia, la importancia de una alta carga de sólidos. Y todo esto en apenas 95 palabras. Pasemos a otro ejemplo. Ahora de Vieira y colaboradores. De nuevo, la misma fórmula. El hallazgo principal abre la conclusión. Después, el artículo aporta la evidencia, un mayor consumo de glucosa, un aumento de la productividad. Y para terminar, la contribución, que en este caso también abre una puerta a futuro, señalando la necesidad de investigar la degeneración celular. Simple, directo y muy completo. Ok, tener una buena estructura es el primer paso, pero el proceso de edición... Eso es lo que de verdad eleva una conclusión. Vamos a ver un caso de estudio que muestra cómo un borrador se puede transformar en una versión final mucho más fuerte. A la izquierda tenemos el borrador, la versión roja, y a la derecha la versión final que se publicó, la negra. Noten la diferencia desde el arranque. El borrador dice un modelo ANN óptimo, mientras que la versión publicada especifica una única red neuronal artificial. Esa única ya destaca la novedad desde el principio. Entonces, ¿qué hace que la versión publicada sea tan superior? No es solo un cambio, son varios. Primero, como dijimos, resalta la novedad desde el inicio. ¡Pum! Luego se deshace de todos esos acrónimos que, seamos sinceros, solo interrumpen la lectura. El resultado es un texto con un flujo mucho mejor, que además tiene el buen tino de eliminar una frase final que no aportaba nada nuevo. Cada palabra tiene un propósito. Y esto nos lleva al punto más fundamental de todos. El verdadero propósito de la conclusión es cerrar el círculo, es decir, responder directamente a la pregunta o a la hipótesis que se planteó en la introducción. Tomemos este ejemplo de Mariano y su equipo. En la introducción establecen claramente su hipótesis. Van a investigar el vacío cíclico y su efecto en la reducción de energía. Esa es la promesa que se le hace a quien lee el artículo. Y aquí, ¡qué maravilla! Vemos cómo se cumple esa promesa. La conclusión responde punto por punto. Hablan de las condiciones de presión alternas, que es el vacío cíclico, y entregan una cifra concreta, una reducción del 39% en el requerimiento de energía. Es una respuesta perfecta, directa y cuantitativa, no deja lugar a dudas. Así que, al final del día, la pregunta que hay que hacerse es esta. Más allá de la estructura y la elegancia del texto, ¿la conclusión cumple su función principal? ¿Entrega esa respuesta clara y directa que la persona que lee el trabajo vino a buscar? En última instancia, esa es la verdadera prueba de una conclusión inolvidable.